Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos preparar un taller sobre elementos de Python introductorios para formar o aprender a construir modelos de regresión para predicción de precios de vivienda. Entonces acá tenemos una primera parte del taller, una primera versión en el que aparece, bueno, pues taller introductorio a Python para modelación, con el objetivo de que proporcionar fundamentos esenciales del lenguaje Python necesarios para comprender y trabajar con el cuaderno de modelación de precios de vivienda. El contenido entonces está variables y tipos de datos. Entonces empezar con que aprender a que edad y precio son tipos de datos, unos de tipo decimal y otros de tipo entero. Entonces, enteros y flotantes. Esa es la primera. Saber empezar sobre tipos de variables. Luego, las cadenas de texto, que son otros tipos de datos, como la dirección, calle principal 123. Y booleanos para decir si una cosa es válida o no, que son de valor true o false. Y y aquí después ver estructuras de datos como listas de Python, que son las delimitadas entre corchetes y separados los datos por comas, para, por ejemplo, establecer características de algo, como habitaciones, baños, metros cuadrados. Otras son las tuplas, otras estructuras como las tuplas, que son delimitadas, son estructuras de datos delimitados por paréntesis y separados por comas. Y otros son los diccionarios, que son estructuras de datos en los que eh, guardas datos asociados a palabras. En este caso, habitaciones 3, baños 2, precio $450.000. Y estructura de control, como los ciclos condicionales, como si el precio es mayor a 500.000, imprima casa de lujo, y si el if, y si el precio es mayor a 300.000, y imprima casa estándar, y, y si no, diga casa económica. Entonces aquí vamos a ponerle como, y si el precio es mayor a 300.000, vamos a ponerle como precio, pues 300.000, menor que si el precio es mayor a 300.000, pero menor a 500.000. Pues aquí le ponemos 500.000 y diga que es casa estándar. Y entonces aquí pues le ponemos y él dice, bueno, ¿y quién es el precio? Ah, bueno, si previamente le dices cuál es el precio, precio, y digamos que es de 250.000, entonces él ya en el ciclo condicional te dice algo, es una casa económica. Y los bucles, que son con la sentencia para o la sentencia while, que en este caso es para mm, recorrer las características en un conjunto de características. Y aquí no lo vaya haciendo, bueno, pero características no lo tenemos definido. Ah, bueno, pues definir previamente esas características para que las recorra. Entonces aquí generas una variable k, características, y las genera, por ejemplo, en una lista de Python. Y primera característica, pues antigüedad de la casa. Otra es el número de habitaciones, el número de habitaciones. Y así, vamos a dos por ahora. Y cuando lo recorremos, él ya nos muestra antigüedad y el número de habitaciones. Las va recorriendo una a una. Y luego, eh, en el ciclo, mientras, con contador inicializado en cero, él dice, mientras el contador sea menor que 5, imprima contador y luego incrementelo. Y así me va mostrando cómo lo incrementa hasta llegar a 4. Y cuando llega aquí a 5, se sale. Y ya luego las funciones de Python. Aquí las funciones de Python. Aquí vamos a... Bueno, aquí las funciones.
Esta la convertimos a línea de código, le quitamos este delimitador y ya para ver, bueno, pues los elementos para construir modelos de regresión, es que uno también sepa funciones de Python, a construirlas con la sentencia def. Le da el nombre, calcular precio por metro cuadrado, le da el precio y el número de metros y él hace ese cálculo. Entonces aquí define la función y aquí hace ese cálculo. Si yo tengo un precio de 450.000 y tiene 120 metros cuadrados, dígame el precio por metro cuadrado. Y me dice, el precio por metro cuadrado es de 3.750. Y el manejo de archivos y librerías, otro elemento muy importante acá, este manejo de archivos y librerías, aquí en la parte 4, esta la convertimos a línea de código y le quitamos el delimitador de, de línea Markdown y mire que el manejo de archivos y librerías que vamos a utilizar Pandas, NumPy y Matplotlib, de esta manera se importan y se utiliza, se crea una variable para leer los datos y se utiliza la función hist para hacer histograma de ciertos atributos, se le da título y se le da nombre a los ejes coordenados y aquí por ejemplo se corre y datos vivienda.csv, él lo más probable es que nos vaya a decir en este caso es, y bueno, ¿y esos datos dónde están? Entonces necesita esos datos de vivienda.csv. Entonces uno tenérselos listos a los estudiantes para el taller hoy. Una manera de hacerlo es decir la URL donde están esos datos. Entonces yo aquí me voy a los recursos para enseñanza, aquí que tengo en OneDrive, recursos de enseñanza, y este es para GLíderes. Entonces vamos a necesitar el dataset de vivienda. Entonces bueno, pues lo busco, vamos a buscarlo, ese dataset de vivienda. Creo que lo tenemos aquí en documentos, en referentes, no. Bueno, ese dataset, sí, yo creo que lo tenemos es en C, usuarios, marco, vamos a ver si por aquí en documentos, docencia, y no me voy a docencia, sino a investigación, en, aquí, de pronto aquí, en regresión clasificación, no tenemos datasets, que no nos queremos guardar acá. Didáctica, datos, aquí tenemos dataset y está el de vivienda. Entonces, el de vivienda tomamos este, que se llama vivienda, buscamos este control C y lo llevamos a dataset glíderes, aquí dataset glíderes y como recursos de enseñanza, y lo pegamos control V, voy a cogerlo otra vez, control C, este CSV, y vamos aquí, control V, y cuando lo tenemos ahí, le tomamos esta URL, aquí le decimos copiar ruta de acceso, y ponemos en esa función real_csv como dándole la ruta de acceso, él la lee. Entonces se va a la ubicación en el computador donde están esos datos y te los lee. Vamos a ver si aquí, porque aquí veo que está de extensión XLSX, es decir, es un Excel. Entonces él va a decir, bueno, pero primero esa cadena pónganmela en crudo, entonces con R. Y luego también le va a decir Unicode Decode Error, y es que si es UTF-8 codex no puede decodificar ese tipo de archivo. Entonces tenemos como problemitas con él. Entonces le decimos, bueno, no, como es un Excel, hágalo con Excel. Y aquí dice Majus no found, entonces, bueno, pues lo instalas. Ese módulo que él dice que falta, que es OpenPyXL, que es para leer desde Python archivos Excel. Entonces le das terminal, nuevo terminal, y le pones aquí, activas
el Virtual Environment y cuando está activo le das pip install el que te están diciendo, que es en este caso OpenPyXL. OpenPyXL. Entonces aquí le damos enter y cuando ya lo tenemos, bueno, nos dio también los errores de importación, dice que es alrededor de otra vez OpenPyXL. Entonces aquí volvemos a correr y ya vemos de que parece que ya está corriendo bien, y aquí ya nos muestra el histograma con título, que control menos, lo ponemos acá para verlo completico, nos muestra la distribución de precios que le pedimos, leyendo los datos. Entonces así le tenemos a los estudiantes ya listo. Entonces así ves cómo se manejan los archivos y librerías, se importan las librerías, se utiliza la función para leer datos real subió en Excel, y con Matplotlib, con la función his, dándole los datos y el número de barras, él te dice, te hace el histograma y le puedes dar título con el método title, con xlabel para darle al eje horizontal nombre y con ylabel para darle al nombre al eje vertical también nombre. Y también le puedes agregar plt.width para darle cuadrícula con opacidad alfa igual a 0.3. Y aquí ya tenemos esta partecita lista, ya como nos queda el gráfico, y luego pandas para análisis de datos. Entonces nos muestra, bueno, por esta introducción que necesitamos hablar de pandas, y en este caso, en cuanto a que pandas nos permite construir una estructura de datos llamada DataFrame a partir de diccionarios, y los diccionarios son estructuras en los que los datos están asociados a palabras claves. Aquí a la palabra clave zona están asociados estos datos, y a la palabra clave precio medio están estos datos, y a las habitaciones están estos datos. Y él así nos permite construir data frames. Aquí lo vamos a partir y en la nueva línea lo imprimimos. Aquí corremos para que lo crea y aquí para que lo visualiza. Aquí vemos de que eso hace que yo pueda, los data frames, crear arreglos bidimensionales de datos estructurados. Así ya tenemos zona, precio medio y habitaciones, y operaciones básicas con con los data frames son ver el encabezado de los datos y ver las estadísticas asociadas a los datos. A mí no me gusta esta presentación cuando está en Cuaderno Jupyter. Quitas ese uso de la función print y le pides que te muestre el encabezado de los datos con el método head. Aquí ven las 5 primeras instancias, y aquí ya con describe ves las estadísticas de las variables numéricas, la estadística descriptiva, las medidas de tendencia central y de variabilidad asociadas al precio, en este caso, y las habitaciones. Y luego el filtrado de datos se facilita mucho con los data frame, que yo le puedo decir, dame del data frame solamente las instancias donde correspondientes al precio mayor a 300.000, y él le muestra, bueno, aquí le pides que esas casas caras que son mayores a 300.000 te las muestre. Entonces él te muestra efectivamente las que son mayores a 300.000, esta que vale 350.000, esta que vale 320.000, esta que vale 400.000. Y la visualización en Matplotlib, aquí lo convertimos en línea, línea de código, y miren que él nos muestra que va a ser un diagrama de dispersión con la función scatterplots, y también un diagrama de barras con el método bar, y entonces nos va a hacer dos diagramas, un gráfico de barras y un diagrama de dispersión con Seaborn. Aquí entonces el gráfico de barras y el gráfico de dispersión. El gráfico de barras que nos muestra entonces para la subcategoría norte su frecuencia, para la subcategoría sur su frecuencia, y para el este, en realidad su frecuencia no, sino el precio. Entonces que al norte tenemos
una habitación, bueno, una casa de $350.000, precio por zona. Es decir, que en esta zona, en la zona norte, el precio es alrededor de 350.000, en la zona sur de 200, de casi 300.000, en el este una de 350.000. Entonces aquí, porque aquí para el diagrama de barras, tomó la zona contra el precio. Está relacionando zona contra precio. Entonces usted simplemente en el diagrama de barras puede darle las dos variables a relacionar. Entonces aquí lo vamos a poner partirlo para que nos quede solo el diagrama de barras y aquí solo el diagrama de dispersión que relaciona habitaciones contra precio. Entonces va diciendo que a medida que el número de habitaciones aumenta, el precio también. Aquí le ponemos plt.grid porque la cuadrícula facilita la lectura. Vean aquí, facilita la lectura y le pones un color. Aquí en Skater él tiene también parámetro eh, con color que lo puedes poner en red para señalar mejor los puntos y bajar la opacidad alfa igual a 0.4, o sea el 40%, y así puedas visualizar mejor el diagrama de dispersión para facilitar la lectura. Y ya de Sklearn él nos muestra que nos hace Sklearn para modelos de regresión. Entonces, bueno, pues tiene a Linear Model para modelos lineales y a Trained Test Split para dividir el entrenamiento de testeo. En realidad uno de primero es dividir el dataset de entrenamiento y testeo y luego construir el modelo. Aquí quitamos este delimitador de línea Markdown y aquí ya va a coger que los datos de habitaciones contra precio para construir un modelo de regresión simple en el que la variable predictora sean el número de habitaciones y la variable objetivo sea precio. Divide el entrenamiento y testeo y luego instancia la clase Linear Regression, entrena con esos datos y luego predice en el conjunto de testeo. Y ya así puede ver que en el conjunto de testeo que va a predecir él, uno puede pedir que esas predicciones JPred se las muestre. Entonces les muestra que predice un precio de 270.000. ¿Y cuál era el Y-test? Para que lo compare. El Y-test, o sea, el Y real de testeo. Entonces uno ve que el precio predicho es de 270 y el real era de 280. Pues hay cierto margen de error, pero se acerca mucho la predicción a el dato real. Y ya los ejercicios de manipulación de datos, crear un data frame con características de vivienda, visualizaciones, modelo simple, consejos para trabajar con el cuaderno de modelación, exploración inicial con Head e Info y Describe, y preprocesamiento con isnull.zoom y para visualización con SNS GeoMap para mapas de calor en el análisis de correlaciones y en la modelación divide siempre los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba y evalúa diferentes modelos y compara sus métricas y así ya nos queda un tallercito introductorio muy bacano para servir a los estudiantes de administración de empresas del programa G Líderes de nuestra Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Muchas gracias.